El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo. No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se vende un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo diga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? Hoy la palabra del Señor nos trae este texto del Evangelio de San Mateo, en donde se nos repite 3 veces: no tengáis miedo. Es una frase repetitiva. Cuando hay frases repetitivas en la Biblia, significa que son aspectos importantes, fundamentales en el mensaje del Señor. Si algunos exégetas dicen que si hay algo que se repita en la Biblia es esta frase: no tengan miedo, que el Señor constantemente nos está llamando a no tener miedo. Y es que el miedo nos afecta, el miedo nos lastima, el miedo nos paraliza, el miedo impide que recibamos las bendiciones de Dios. El miedo es propio del enemigo. El enemigo nos engaña y nos hace tener miedo. Él es padre de la mentira y del engaño y se hace pasar como fuerte para que los hombres tengamos miedo y entonces no cumplamos la voluntad de Dios. Fíjense que la gran obra del mal no es hacer pecar al hombre. Cuando Adán peca, lo más grave no es que peca, sino que después de que peca, desconfía de la misericordia de Dios y se esconde porque tiene miedo. El miedo. Está el enemigo ahí constantemente acechándonos con el miedo. Hay un miedo que es normal, natural a la misma naturaleza humana, esencia humana, que es el que nos impide hacer cosas temerarias, que nos cuida, un instinto de conservación. No hablamos de ese miedo, hablamos del miedo que paraliza, que congela, que impide que seamos felices y que hagamos la voluntad de Dios. Aquí se repite 3 veces: no tengas miedo. Parece que hablara de aspectos sobre los cuales tenemos miedo. Voy a empezar de atrás para adelante. Dice: no tengáis miedo, porque vosotros valéis más que muchos gorriones. Hay hoy mucha gente que tiene miedo y hoy le llaman a ese miedo ansiedad, una enfermedad psiquiátrica que está de boga hoy. Mucha gente con ansiedad, con miedo al futuro, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Cómo voy a hacer? Y entonces es constante miedo al futuro. ¿Yo qué voy a hacer? Y el Señor hoy dice: ustedes valen más que los gorriones. Hay otro texto que complementa esto, dice: las aves del campo no siembran ni ciegan y vuestro Padre las alimenta. Los lirios del campo no hilan ni tejen y se visten mejor que el rey Salomón. Entonces, no tengáis miedo. Hay un miedo hacia lo material, hacia el futuro, ¿qué me deparará la vida? Una de las cosas más fuertes que encontré yo en Europa era como un pesimismo desbordante. Todo el mundo está como negativo, como pesimista, como que este mundo tan duro, esto tan difícil, esto. Y la gente cristiana sobre todo: uy, no, este mundo ya la gente no cree, estamos perdidos.
Fíjense qué bonito cómo se ha dado un reverdecer en España y en Europa de la fe. Hace unos pocos días estábamos nosotros aquí con el Papa León, y quién imaginaría eso, ¿cierto? En la Plaza de Cibeles, todos los lugares turísticos, la Gran Vía, todos los lugares turísticos, la Puerta de Alcalá, donde hay restaurantes, turistas, fiestas, rumba, bares, discotecas, todo lleno, lleno, lleno de fe. Es una bendición, 1.200.000 personas celebrando la Eucaristía de Corpus. La noche anterior 600.000 jóvenes en una vigilia. Hombre, y recuerdo mucho, recién llegado, que todo el mundo era con una desesperanza, con una desesperanza. Los católicos no están decreciendo en el mundo entero, hay estadísticas que muestran que la Iglesia Católica está aumentando, pero a veces nos dejamos llenar de miedo incluso en la misma iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que la barca la lleva el Señor. La barca de la iglesia la lleva el Señor. ¿Qué va a pasar con mi vida? Si yo le he entregado mi vida al Señor, ¿quién lleva mi barca? El Señor. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Y dice el texto bíblico que ni uno solo cae sin que el Señor lo disponga. Por lo tanto, hoy el Señor nos quiere apartar de ese miedo hacia el futuro, ese miedo hacia lo material, ese miedo hacia lo laboral, lo profesional. ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a estar? No. No tengáis miedo. El enemigo nos quiere poner ansioso. Claro, cuando usted se llena de miedo, al final no termina haciendo nada. El Señor que lo ha llamado a tantas cosas maravillosas, usted se llena de miedo. No, ¿yo qué voy a hacer? Hay una historia muy bonita que es la historia del hombre que fundó Kentucky Fried Chicken, KFC. Y el logo de Kentucky Fried Chicken es un señor mayor que está allí en la portada. Y ese es el señor que fundó esa empresa donde venden pollos. Un señor mayor a los 60 y pico de años o un poco más, se quedó sin trabajo y si hubiera dejado llevar por el miedo se hubiera congelado, pero dijo, yo voy a hacer lo que sé hacer, y como le habían echado del trabajo, montó una empresa de lo que él sabía y se volvió multimillonario a sus 60, 70 años. Otro diría, no, ya a esa edad, ya qué voy a hacer, ya no hay nada que hacer con mi vida. Hoy el Señor nos dice, no tengáis miedo. ¿Quién tiene el futuro? El Señor. Ya estos sueños que no logré, estos proyectos que no, es el día, es el tiempo del Señor, no tengáis miedo. Hoy el Señor nos lo repite para que salgamos de esa postración del miedo que nos impide atraer hacia nosotros las bendiciones de Dios. Luego dice, no tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y no solo a veces tenemos temor a los hombres, hay muchos temores humanos. Recuerdo que encontraba muchas personas aquí, cristianas, que se enmascaraban sobre la base de la prudencia. Es que yo tengo que ser prudente, yo tengo que respetar a los demás, y escondían su fe. Les daba miedo del que dirán, la cruz, el rosario por dentro, que no se note, que nadie sepa. Gente que lleva años trabajando con otras personas y nunca ha dicho que es católico. Nunca ha dicho que es católico. No profesan su fe, les da miedo, vergüenza. Nos han metido a la idea en la cabeza de que la fe y la religión es un asunto privado. Recuerdo que en Francia se decía sacerdotes a la sacristía, la fe a la sacristía, ya esconderla, ya esconda, porque qué vergüenza. Estamos en el mes de junio y algunos hablan del orgullo. ¿Y qué es lo que les da orgullo? La sexualidad. Y la sexualidad es algo privado. La sexualidad no es algo para yo enorgullecerme, ni tampoco para avergonzarme. Uno respeta las diferencias, respeta lo que otro piense. Si es un mayor de edad, pues cada uno decide. Puedo no estar de acuerdo, pero te respeto. Pero orgullo de pronto, no sé, descubrir un avance científico, escribir un libro,
construir un puente, orgullo de pronto hacer una labor social, una fundación, o sea, tantas cosas que nos pueden enorgullecer. Orgullo mi fe, porque mi fe puede levantar a otros. Nosotros tenemos una buena noticia, nosotros no traemos cualquier noticia, es una buena noticia, no es un asunto privado. Hablan que las cosas públicas son las que nos interesan a todos, entonces la salud nos interesa a todos, la educación nos interesa a todos, la alimentación nos interesa a todos, pero esas son cosas que las vamos a usar durante los 80, 90 o 100 años que estemos en esta tierra, pero la fe es un asunto que atañe a la salvación para la vida eterna. Imagínense si no es un asunto público, si se refiere a la eternidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la fe? ¿Cuánto necesitamos de la salvación en Jesucristo? Por eso, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y nosotros somos preocupados por qué dirá el otro. Hoy los chicos tienen miedo, tienen una expresión que dice funar, me van a funar. O en el medio artístico dicen me van a cancelar. Entonces a los artistas los cancelan si llegan a decir algo que es políticamente incorrecto, si llegan a decir algo pues con relación a su fe. Y hoy vemos que muchos se atreven, no tienen miedo a los hombres y a la cancelación y empiezan a profesar su fe. En el Mundial hemos visto varios jugadores que profesan su fe, es muy bonito, muy bonito. No sé cuál fue el partido ya de estos primeros que se dieron, dos equipos, y el que se perdió llamó a los que ganaron e hicieron una oración juntos. Los dos equipos se unieron al final del partido, los perdedores y los vencedores, para orar. Me pareció lindísimo, lindísimo. Proclamar la fe, ya sea que ganemos o ya sea que perdamos, le damos la gloria a Dios. Hay un jugador de fútbol alemán, no me he aprendido el nombre, pero me pareció interesantísimo, que tuvo un gesto muy bonito. Se ve mucho que quién es el rey en el fútbol, ¿cierto? Messi es el rey, Cristiano es el rey. ¿Quién es el rey? Lamine Yamal. Entonces se ponen la corona y tal, el rey. Y este jugador alemán hizo un signo así como que se quitaba la corona, la puso en el suelo, luego se arrodilló y mostró que Jesús era el rey. O sea, hizo un gesto muy bonito para proclamar delante de todo el mundo que Jesús es el rey. Es bonito cuando uno ve incluso en las ligas árabes que son islámicas, que tienen prohibido eso, y hay jugadores que allí se persignan y le dan la gloria a Dios y hablan de Jesús, interesantísimo, no tienen miedo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En los primeros siglos, los cristianos, si hablaban de Cristo, morían. Y a pesar de eso, se expandió el evangelio, porque era buena noticia. Hoy, en los países occidentales no tenemos peligro de que nos maten. Nos da miedo de que se burlen de nosotros. Para que no se burlen de mí, mejor no hablo de Jesucristo. Cuando los primeros cristianos eran capaces de profesar su fe aún a expensas de su propia vida. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. No tengáis miedo. Entonces tenemos miedo al que dirán, qué me van a decir, se van a burlar. Hombre, sí, no puedo ser imprudente, tampoco es inyectarle a la gente la fe a la fuerza, porque así no se logra nada, pero sí dar testimonio de Cristo con alegría, con sencillez, con simplicidad, pero con autenticidad. Creo en Jesucristo y ese testimonio vivo, real, alegre, de vida, con mis actos, evangeliza, transmite. Pero claro, nos ha metido el enemigo de que tenemos que esconder nuestra fe. Vamos a esconder nuestra fe. Ese pesimismo que les decía con el primer punto que hablaba del miedo, nos daña mucho. Pero también esta falsa prudencia que esconde en realidad un miedo al que dirán. ¿Es que yo acaso soy un asesino? ¿Soy un qué? Hoy parece que ser cristiano fuera pues como sinónimo de lo más malo, de lo más vil. Eres cristiano, eres católico, lo más vil pues. Uy, mira, va en contra del derecho de las mujeres, es misógino, es
homofóbico, y cosas que son falsas. Nada más falso que eso. Nosotros los cristianos sabemos lo que es el amor, inclusive de manera particular y especial a todos los que no piensan como nosotros. Cristo ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Las ideas no contemporizamos con esas ideas, pero las personas las amamos. Y entonces nos comemos ese cuento y nos quedamos callados, nos abstenemos de profesar nuestra fe y por eso nos expande. Qué bonito esta experiencia de estos últimos años, después de 7 años que voy a cumplir de estar aquí. Yo recuerdo los primeros años a la gente le daba vergüenza y yo he visto un cambio a los jóvenes han venido trayendo eso. Esta generación de ahora, la generación Z, la llamada Gen Z, es una generación healthy, que le gusta la salud, que cuida la salud, que deja atrás el licor. Las grandes licoreras están teniendo pérdidas. Es una generación saludable, que rechaza el azúcar, que rechaza el alcohol, que rechaza todo lo que hace daño, que se cuida, y una generación más abierta a lo espiritual. Algunos dicen superficial, emocional, pero es una puerta de entrada. Después de que tenga esa puerta de entrada, ya después tú le das formación, ya como decía la conferencia episcopal en un documento que sacó muy interesante, ya después le damos la formación intelectual, la dimensión caritativa, todas las otras dimensiones del cristianismo. Pero hay una puerta de entrada. Los jóvenes, se están abriendo al cristianismo y no les da vergüenza profesar su fe. Repito, los deportistas, los cantantes, sacando música cristiana católica. Una de las canciones hace no sé cuántos, 2, 3 años, de las canciones, o la canción que más se oyó en ese año en Spotify, una canción cristiana, de este chico que salió con el piano tocándosela al Papa, ahora que vino el Papa, una canción cristiana, sacada, inspirada, creo que en Santa Teresa. Entonces, hoy a los chicos no les está dando vergüenza, no le tienen miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Prefieren tener temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino el temor que me da el amor. Tanto me ama Dios, que ¿cómo no le voy a responder yo? ¿Cómo no le voy a cumplir? ¿Cómo no lo voy a proclamar? Repito, no es imponerlo, no es cansar a la gente, no es ser borde, es decir lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo vivo. El convencido termina convenciendo. Y hoy el Señor nos dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿A qué dirán? ¿A qué van a decir? Digan lo que quiera. Digan lo que quiera. Bendito sea el Señor. Tengo una hija espiritual que dio una vuelta muy fuerte. Se metió a estudiar filosofía. Era muy comprometida, muy cristiana, muy católica. Y se metió a estudiar filosofía. Y entró a estudiar filosofía y le cogieron y le enredaron toda la pita. Impresionante allá en la universidad como la bombardearon y terminaron a hacerla dudar de la fe. Entonces él decía, yo prefiero tener la verdad. Decía, yo prefiero tener la verdad. Así no importa que ande triste y que ande en el niquilismo, en la náusea. Se metió mucho en el existencialismo, en la náusea. La vida es una náusea. El hombre es el Dios del hombre, decía Schopenhauer, y bueno, todas estas ideas niquilistas y todo. Y ahora que está terminando la carrera, volvió a buscar de Dios, Y ese poco ideas, ¿para qué? Si vivo triste, aburrida, deprimida, sola, angustiada, meditabunda, por sentido común, por deseo de vida, por búsqueda del cuidado personal, incluso por propio interés de sobrevivencia, por sobrevivencia, me decía, tengo que buscar a Dios. Es que la vida sin Dios no es nada. Necesito a Dios. Y el mundo necesita de Dios, está necesitando de Dios. No tengamos miedo a proclamar la buena nueva. Y entonces ahí dice, no tengáis miedo a los hombres, porque nada encubierto que no llegue a descubrirse. Es muy bonito ese tercero, que a veces nos da miedo hablar, nos da miedo el futuro, las cosas materiales, nos da miedo las personas
¿qué van a decir? Y por último nos da miedo hablar. Y esto es propio del cristiano. El cristiano es misionero por antonomasia. Un cristiano auténtico tiene que evangelizar. No es una opción, voy a ver si yo evangelizo o no. Si yo soy cristiano, yo tengo que evangelizar. Dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. No me avergüenzo del evangelio, dice San Pablo también, porque es poder de Dios. Dígale al vecino al lado, dígale, no se avergüence. Dígale, hermano, no se avergüence. No se avergüence. No se avergüence. A veces nos avergonzamos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esto que me dice Dios en lo secreto, esto que me dice lo que está en lo escondido, lo que oigo en la oscuridad, lo que oigo en el oído, dice, pregonadlo desde la azotea, pregonadlo desde la azotea. No tengo que tener miedo al futuro, no tengo que tener miedo al que dirán, a lo que piensan los hombres, no tengo que tener miedo a anunciar a Cristo. Repite, entonces estos tres, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Hay gente que tiene miedo a sufrir, a fracasar, al que dirán, a perder el control, miedo a que Dios me pida demasiado, y hoy nos dice el Señor, no tengas miedo. No sé cuál de estos miedos o qué miedos tienes en tu corazón, pero el Señor te reprende y te dice, el miedo no es de Dios. Cuando usted quiere hacer un proceso de discernimiento serio, uno de los criterios de discernimiento, lo enseña San Ignacio de Loyola, uno de los criterios de discernimiento es la tranquilidad, la paz. Cuando usted siente paz, tranquilidad, ahí está Dios, eso es de Dios, que no es ausencia de conflicto, no confundamos la paz con la ausencia de conflicto. La paz es, aunque todo está afuera con dificultades, yo en mi corazón, en lo profundo de mi corazón, tengo paz. Es un criterio de discernimiento. En cambio, cuando hay miedo, espérate, ahí hay algo que no funciona. Es un criterio de discernimiento. Las cosas de Dios traen paz. El enemigo trae miedo, porque el miedo es producto del engaño. El engaño. Fíjense que hay un texto bíblico que nos habla mucho de esto, y es el texto de Pentecostés. Los apóstoles están reunidos en el cenáculo, encerrados por miedo. Están encerrados por miedo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Inmediatamente les quita el miedo. El primer efecto de la presencia de Dios, usted sabe si está la presencia de Dios, porque nos quita el miedo. ¿Qué les faltaba a los apóstoles? No les faltaba fe, ellos tenían fe, sabían que Jesucristo era el Señor. No les faltaba amor, ahí se reunían, tenían amor. No les faltaba buena voluntad. ¿Qué les faltaba? Les faltaba el Espíritu Santo, que los llenó de la parresía, de la valentía para sacar de la cobardía. Porque entonces tendríamos que decir, bueno, Padre, el Señor me dice que no tenga miedo, pero yo estoy muerto de miedo, ¿qué hago? Sí, a veces hay gente que le viene a uno triste y me dice, Padre, lo único que me dice la gente es, no esté triste. A veces hay unos consejos que no ayudan mucho, ¿cierto? Tú ves a alguien triste, le dices, no esté triste. Y el otro, bueno, gracias por el consejo. Alguien está llorando, no llore. Ah, bueno, gracias por el consejo. No se ponga así. Es algo que yo no puedo controlar, ¿cierto? Porque tú le digas al otro, no se ponga triste, no llore. Es algo que tiene. Entonces, el Señor nos repite 3 veces, ese no tengas miedo. Pero entonces, ¿cómo puedo yo salir de esos miedos? De ese miedo al futuro, de ese miedo al fracaso, de ese miedo al que dirán, de ese miedo al proclamar en mi vida las maravillas de Dios. ¿Cómo lo saco? Pues el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos muestra cómo salir del miedo. Cuando entra el Espíritu Santo, quita todo miedo. Estos apóstoles que eran unos miedosos, San Pedro es aquel que niega a Jesús 3 veces. ¿Por qué lo niega? Por miedo. ¿Y delante de quién lo niega? Delante de los sirvientes del Sanedrín. Pero después de recibir el Espíritu Santo es capaz de proclamar la fe delante del Sanedrín. Incluso el día de Pentecostés abren las puertas
y proclama la fe y se convierte en más de 5,000. O sea, lo que necesita es el Espíritu Santo. Dígale al vecino al lado, tú lo que necesitas es el Espíritu Santo. Aquellos que estaban escondidos ahora salen a las plazas. El primer milagro de Pentecostés no es orar en lenguas. El primer milagro fue que abrieron la puerta. Por ahí, repito, perdón que yo utilice estas metáforas, pero lo digo con respeto, ¿cierto? Ahora estamos en el mes de junio, se habla el orgullo. Lo que me hace a mí orgullo es creer en Cristo, eso me da orgullo a mí. Y repito, respeto la sexualidad de cada uno, pero eso es un asunto privado. Hoy que se habla tanto de salir del closet, hay un montón de católicos enclosetados, hay un montón de cristianos enclosetados que tienen que salir del closet. Yo creo que con la venida del Papa León, algunos salieron del closet, unos que estaban como escondidos salieron del closet, les sirvió para salir del closet. Fue hermoso ver al Papa incluso declarando la doctrina católica en el Congreso de Diputados. Y algunos decían, ¿y esto cómo es posible? ¿Por qué hay un Papa católico dándonos cátedra en el Congreso de los Diputados si nosotros somos un Estado laico aconfesional? Hombre, decir eso es desconocer la historia de Europa y de manera particular la historia de España. Es que no estoy en cualquier parte, yo no estoy parado en Japón, no estoy parado en la China, por mucho que ellos quieran que esto se parezca a otros lugares. Estoy en España, la raíz, el humus de la cultura española bebe del cristianismo, el catolicismo. Es más, es pionero. ¿Cómo nos trae y nos da esa lección a todos estos diputados de la Escuela de Salamanca? ¿Cómo nos habla de estos grandes e insignes hombres cristianos y católicos que fueron el antecedente auténtico de los derechos humanos y de las organizaciones transnacionales e internacionales con principios y valores cristianos? Eso es excepcional. Es que es mi historia, es mi raíz. Tenemos raíces. Lo que ha sostenido Europa, lo que ha sostenido España es una tradición absolutamente cristiana. Si yo destruyo mi tradición, termino perdiéndome. Y entonces yo me escondo lo mío, mi tradición. No hay nada peor que esconderlo uno. Uno no tiene, quien no sabe de dónde viene, quien rechaza de dónde viene, no sabe para dónde va. Hay gente a mí me da risa que hay unos que vienen por nuestros países y llevan una semana aquí y ya empiezan, estoy en España, y ¿de dónde viene? Ya metiéndole la Z y cambiando el acento, y ya no quieren comer arroz con pollo, sino que ya comen paella, y ya les gusta el pulpo a la gallega, y ya no comen sancocho de gallina. Hombre, qué rico aprender donde yo estoy. A mí me encanta un pulpo a la gallega y una paella, pero qué delicia. Pero eso no me hace a mí saborearme un sancocho de gallina y saborearme la comida típica de mi tierra. Es estar orgulloso de donde vengo y orgulloso. Incluso hay gente que se apena de sus padres, de sus propios padres. A mí me gusta mucho cuando la gente aquí, uno le pregunta ¿de dónde son? No, yo soy de mi pueblo, voy para mi pueblo. Y entonces cada uno es orgulloso de su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? No, un pueblo en Soria, no, un pueblo en Extremadura, un pueblo. Hombre, la gente y el patrono de mi pueblo, y la patrona de mi pueblo, y la fiesta de mi pueblo, y voy a ir en verano a mi pueblo. Hombre, qué rico que uno ame lo que es suyo, amar su tradición, amar de dónde viene. Pero hay gente que se encloseta, se mete en el closet, se esconde de lo que es propio de él. Y es lo que decía el Papa Francisco ante el Congreso de los Diputados. Oye, aquí hay una tradición tan rica, una riqueza que es propia, esto es lo propio de España, y ha sido una tradición que es para exportación en el mundo. ¿Qué sería del mundo sin España? España es un gran país y tiene un complejo, a veces es un complejo de inferioridad el español. Hombre, qué orgullo ser español, qué orgullo. Nosotros tenemos sangre española aquí. Yo digo siempre que
con el respeto de mis hermanos españoles, que nosotros somos hijos de los españoles valientes que atravesaron el Atlántico. Los otros se quedaron aquí dormidos un rato. Los valientes atravesaron al otro lado. Mentira, que es una bromita. Entonces, claro, ¿cuántos? Si no, no solo la fe, el mestizaje, la cultura, tantas cosas maravillosas. Yo haciendo el árbol genealógico, yo tengo sangre asturiana, tengo sangre vasca y seguro tendré algo de andaluz. Seguramente, seguro tendré algo de eso. Entonces, hombre, qué alegría tan grande. Hombre, yo no tengo que estar enclosetado, escondiendo mi fe, mi tradición, mi cultura, de dónde vengo, mis padres. Y si mis padres fueron campesinos, a mí me encanta mucho cuando uno le pregunta al padre Sergio dónde viene, porque es orgulloso y habla de sus papás campesinos y cuando sembraba allá, sembraba el frijol y sembraba. Hombre, orgulloso de dónde vengo, orgulloso de dónde soy. Y a veces con la fe es un esconderlo, pues el Espíritu Santo nos hace abrir las puertas. Lo que hizo en Pentecostés fue que los hizo salir del closet. Estaban escondidos ahí en el cenáculo y abrieron las puertas y proclamaron quiénes son, en qué creemos, qué pensamos, quiénes somos, cuál es nuestra tradición, de dónde venimos. Yo no entiendo mucho, perdónenme, yo no entiendo mucho historia, pero qué orgullo ser español, qué orgullo. Aquí a algunos les da un poquito, no sé, es como raro, es como un país. Nosotros allá en Colombia, todo el mundo es feliz sacando la banderita de Colombia y que todo el mundo viva Colombia. Eso no tiene ninguna connotación política, sino es lo de todos, la selección, todos, ahora todo el mundo. Es muy bonito eso, que no tenga ninguna connotación, sino es de todos. Aquí hay un montón de limitaciones. Hombre, bendito sea el Señor. Yo, bendito sea Dios, amo profundamente esta tierra y a veces estamos aquí como que no valoramos, ¿cierto? O cuando uno está en Colombia y viene para otro país, empieza uno a añorar. Algunos añoran, ay, Ecuador, ay, Bolivia, ay. Y cuando están allá de pronto, cuando está uno de lejos, como que extraña uno y valora lo que tiene. Dice un viejo adagio, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, que con orgullo sepamos quiénes somos, para dónde vamos. Y con orgullo nuestra fe, abramos las puertas, dejemos de estar escondidos. El vecino tuyo de tu casa, de la casa de al lado, necesita conocer la buena nueva del reino. Tienes que ser astuto, tienes que, más que con palabras, con acciones, llevarle la fe, con prudencia, por supuesto, la prudencia es una virtud. Pero no dejar, no callar, no dejar sin llevarle el mensaje de Dios, dejando que el Espíritu Santo me dé parresía, valentía, valor, me quite la cobardía. Yo tengo unos amigos que yo me quito el sombrero, tienen una capacidad de perder el valor. Aquí todo nos da corte, ¿cierto? Hay gente que son taxistas o que son Uber. Y estos benditos, incluso exponiendo su trabajo, lo que sea, cuando ven cualquier oportunidad, no a todas las veces, pero cuando ven cualquier oportunidad, ¡pum!, hablan de Dios, hablan de Dios. Cualquier oportunidad para hablar de Dios, en donde Dios nos ponga, en donde Dios lo permita, allí hablar de Dios. Porque la gente está sedienta, necesitada de Dios. Y nosotros nos quedamos callados. Fíjate lo que dice el texto bíblico. Lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. La vida cristiana no consiste en guardar a Cristo como si fuera un secreto. La vida cristiana no es guardar, es que esto es íntimo para mí, no. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana, yo creo pero no lo digo, yo rezo pero que nadie lo noto, yo amo a Dios pero prefiero no hablar de Él. Si soy cristiano, yo manifiesto, el Espíritu Santo me está impulsando hacia afuera. Dígale al vecino al lado, dígale, no se quede callado. Dígale, no se quede callado, hermano, no se quede callado. Lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea, predicarlos. Oye, y no tengan miedo. Ni uno solo cae al suelo sin que vuestro Padre
lo disponga. Dispone. Hasta sus cabellos están contados. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Hoy el Señor, de manera particular, en esta palabra, nos invita a ser auténticos discípulos misioneros. Quien ha recibido el Espíritu Santo, inmediatamente se siente tan amado por Dios que se siente hijo de Dios. Yo no puedo quedarme callado. Si Dios ha tocado mi vida, yo tengo que anunciarlo. Cuando alguien está enamorado, eso se le nota. Cuando el amor de Dios llega a mi corazón y me llena, yo tengo que anunciarlo. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos llene, para que no nos dé miedo, para que no nos dé temor, para que no estemos escondidos, para que podamos proclamar con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra vida que Jesucristo está vivo. Y sobre todo, saber que lo que traemos es buena noticia. El vecino no lo sabe, pero es buena noticia. El sobrino no lo sabe, pero es buena noticia. Lo que pasa es que a veces traemos esa buena noticia en un empaque que no se nota, que es buena noticia. Vamos con amargura o con tristeza o con rabia o sin manifestar la alegría del Evangelio. Entonces no nos creen, no transmitimos. Ahora que estamos en elecciones en Colombia y con tantas cosas políticas, los políticos dicen mentiras como si fueran verdades. Y nosotros cristianos decimos la verdad, que es Dios, como si fuera una mentira. Porque el convencido es el que convence. Traemos una buena noticia. Así como las comadres cuando se comadre, le tengo un chisme, le tengo una noticia, le tengo un cotilleo. Pues usted tiene la mejor noticia del mundo. ¿Cómo me puedo quedar callado? Tengo que anunciarlo. Lo que he oído en secreto en mi corazón lo tengo que anunciar desde la azotea. No tengáis miedo. Amén.